bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales y están orando por nosotros y están escuchando los mensajes, ¿verdad?, bíblicos de Durazno, de este grupo de hermanos que nos hemos reunido para estudiar las Escrituras. Así como lo hacían los apóstoles, se reunían un grupo de hermanos para estudiar las Escrituras, ¿verdad? Lo mismo hacen los cristianos, se reúnen para el día del Señor para alabar al Señor, orar y escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y ya hace más de un año que estamos en esto, ¿verdad? En este ministerio que Dios abrió puertas y fue el Señor que nos puso para este ministerio, ¿verdad? Para el servicio de Él y enseñar la Escritura. Y es un gozo, ¿verdad?, de poder ver que siempre estamos, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha mantenido, hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado, ha sido fiel con nosotros en este año que hemos empezado este nuevo ministerio que el Señor hizo que empezáramos. Bueno, démosle gloria a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y Él se glorifique en los resultados. Vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, la gloria para ti, siempre es para ti. Señor, nosotros simplemente te la damos. Nos humillamos delante de ti porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el misericordioso, tú eres aquel que nos sustenta con la diestra de tu poder. Tú eres aquel que nos socorre, Padre, porque nuestro socorro viene de los cielos. Donde estás tú, Padre, donde tú, oh Dios, nos bendice a aquellos que somos tus hijos. Eres tú, Padre, que nos levanta cuando nos caemos, como ese Padre que se preocupa por sus hijos. Oh Señor, todo te lo debemos a ti, a Jesucristo, oh Dios, intercediendo por nosotros, porque pertenecemos a Él, porque Él nos ganó con su sangre. Pero Padre, en esta hora, oh Dios, vamos a abrir tu palabra, Señor, y tú sabes mis limitaciones. Tú sabes, Señor amado, oh Dios, lo débil que soy, no soy muy inteligente. Señor, necesito de tu sabiduría, necesito que tú, oh Dios, me dé las palabras adecuadas, Señor, para comentar estos versículos. Es tu palabra, Señor, dame temor. Pero también dale temor a mis hermanos, a los oyentes, a aquellos que están escuchando, oh Dios, tu palabra, porque eres tú el que vas a hablar. Que podamos estar reverentes, respetuosos y podamos estar atentos al mensaje que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros. Padre, porque tú nos hablas a cada hijo de manera especial nos habla, nos tratas y nos muestras, Señor amado, aquellos errores que tenemos, aquellos pecados que están sin confesar. Oh Señor, trata primeramente con mi vida. Soy el más pequeño de todos y el más pecador de todos, Señor. Y necesito, Padre, de ti. Tengo hambre y sed de ti. Por eso estamos aquí, para que tú, oh Dios, a través de tu palabra nos alimente y sacie nuestra sed espiritual y podamos ser bendecidos y fortalecidos. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y bueno, el título, ¿se acuerdan? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos mirando Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 va a ser nuestra lectura. Bueno, el título es Estamos en guerra. Pablo le está hablando al cristiano, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia. Ya en el capítulo 2 habló de la salvación, que somos salvos por gracia. ¿Ah? Bueno, después del capítulo 3 al 4 y 5 nos habla del andar cristiano, cómo debe ser ese cristiano, esa nueva criatura, cómo debe de andar, ¿verdad? Bueno, pero también ahora va cerrando este capítulo de Efesios, capítulo 6, lo va cerrando hablando de las luchas del cristiano, ¿verdad? ¿Y contra quién tenemos lucha? No es contra sangre ni carne, sino contra quién? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero vamos a leer la escritura. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, y el tema es el yelmo de la salvación, parte 2. Vimos el domingo pasado la parte 1, ¿verdad? Del yelmo de la salvación. Bueno, ¿cuál es el yelmo? Es el casco que se ponía el soldado para ir a combatir, ¿verdad? Bueno, cada vez que un país o un grupo va a atacar a otro país o va a atacar a una parte, primero que se hace,
se estudia el enemigo, ¿verdad? Tenemos que estudiar el enemigo, cómo entrar, cómo podemos hacerle el mayor daño posible, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que hace Satanás con nosotros, los hijos de Dios. Él nos estudia, pero también Dios nos muestra cómo Él nos va a atacar, ¿verdad? Para que nosotros, ¿qué? Estemos alerta. Y eso es estar alerta, ¿verdad? Ver que viene el ataque del enemigo. Bueno, ahí viene el ataque del enemigo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ponerme toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para poder estar firme. Pero bueno, esto cuenta de cristiano de voluntad propia, ¿verdad? Ponerme. Tengo que hacer. No, bueno, me tengo que sentar y viene un ataque del enemigo, me pongo el escudo sentado, me cubro y bueno, está. Y que pegue contra. No, nosotros tenemos que estar firmes contra la acechanza del diablo. Usar toda la armadura de Dios cuando vengan los dardos del maligno. Sobre todo poner el escudo, ¿verdad? Y el yelmo de la salvación. Dios nos está mostrando que no estamos en el tiempo de paz. El cristiano no está en tiempo de paz, ¿verdad? No es que, bueno, el cristiano está en este mundo viviendo la paz y está próspero y todo va a salir bien. No, el cristiano en esta vida está en lucha. ¿En lucha contra qué? Contra el mal. ¿Por qué? Porque el cristiano está haciendo cosas para la gloria de Dios. Te está molestando en un territorio enemigo hostil donde Satanás no nos quiere y el mundo no nos quiere, ¿verdad? Muchas veces queremos ser aceptados por el mundo, pero el mundo no nos quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo, somos del cielo, somos de Dios. Por eso el mundo odia a Dios y odia a todo lo que es de Dios. Nosotros antes hacíamos lo mismo. Antes de ser cristianos hacíamos lo mismo. Por eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pero Dios solamente no nos salvó para estar esperando la venida de Cristo. Ay, hermano, ¿qué está haciendo? Yo estoy acá sentado, encerrado, esperando la venida de Cristo. Sí, no me quiero, como vimos el otro domingo, ¿verdad? No me quiero contaminar, estoy acá encerrado porque Cristo viene en cualquier momento. Y bueno, no voy, acá estoy, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es esfuerzo y sacrificio, ¿verdad? Cristo cuando vino, el Rey de Gloria, el dueño de todo el universo, vino a la tierra a servir, ¿verdad? ¿A servir a quién? A los pecadores, a servir a aquellos que eran sus enemigos. Bueno, nosotros los cristianos lo mismo, estamos para servir, como cantamos. Señor, hazme un corazón de siervo, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana es de esfuerzo, de lágrimas. Bueno, la vida de un soldado no es, cuando va a la guerra, no es estar en paz, ¿verdad? Con la patita cruzada, arriba del banco, echado para atrás. No, él está en una guerra, su vida está en peligro, él tiene que estar atento, él tiene que, ¿verdad?, cuidar su cuerpo, usar todo el uniforme, toda la armadura. ¿Por qué? Porque van a venir ataques y él puede salir herido, van a caer muchas veces compañeros de él, van a morir compañeros de él, compañeros de batalla, van a llorar, vamos a sufrir, pero bueno, así es la vida cristiana. Cristo cuando estuvo aquí, en esta tierra, no le fue fácil al Señor, lo terminó muerto en un madero, ¿verdad?, crucificado en un madero. ¿Por qué? Por venir a hacer el bien. Nosotros no nos quiere porque hacemos el bien, ¿verdad? ¿Por qué hacemos el bien? Porque imitamos al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un cristiano, imita al Señor Jesucristo. Entonces el cristiano donde está imitando al Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿por qué no va a ser fácil? Porque ahí van a venir los ataques, ¿verdad? Ahí van a venir los ataques del diablo. Bueno, una persona que dice ser cristiana y pasa años y años, ¿verdad? Y sigue siendo cristiana de domingo. Bueno, y simplemente viene los domingos. Yo me congregué, Señor, ya fui. Bueno, yo ya fui a la reunión de oración y bueno, ya está. Yo ya cumplí, Señor, ¿verdad? Eso no es un fruto. Obviamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que reunirnos, a orar, hay que congregarnos los domingos, el primer día de la semana. Hay que estar juntos los hermanos, pero la vida cristiana no es solo eso, sino hay más cosas para hacer. ¿Por qué? Porque donde está el cristiano es luz. Donde está el cristiano habla de Dios, habla de la palabra de Dios. Bueno, muchas veces la religión nos acostumbra, ¿verdad?, a dar cumplimiento a lo ordenado por la religión y ya cumplimos con la religión, queda contento el pastor, queda contento la misión y ya está. Bueno, ya está, ya cumplimos. Pero la vida cristiana no es esa, ¿verdad? La vida cristiana es sacrificio, la vida cristiana es hacer, la vida cristiana es hablar, la vida cristiana es sufrir por el Señor. Bueno, si tu vida no está sufriendo por el Señor y está pasando todo bien, bueno, tienes que ver, ¿verdad?, y examinar tu vida, si eres un hijo de Dios o eres un religioso, y si te has dado cuenta que eres un religioso, te tienes que arrepentir de tu pecado y creer en el Evangelio.
para ser un soldado del Señor Jesucristo. El Señor lo que pide a sus soldados, ¿qué es? Compromiso. Te tiene que comprometer ¿a qué? ¿A estar sentado? No, a luchar afuera, a estar en el campo de batalla, ¿verdad? Luchar contra sus deseos pecaminosos, luchar contra los ataques de afuera que tenemos del diablo. Entonces la vida cristiana no es fácil, es una lucha constante, donde se tiene que disciplinar su cuerpo, se tiene que disciplinar él mismo, ¿verdad? Empezar a decir no, ¿verdad? En la carne los ojos quieren esto, y el cristiano, porque el Espíritu Santo le da el poder, aprende a decir no, esto no me conviene, esto no glorifica a Dios, esto no le trae gloria a Dios. Aprender a decir no a su carne. Y bueno, una de las principales luchas que tenemos, ¿verdad? Como cristianos, nuestra carne. Pero no solamente nuestra carne, sino también tenemos afuera una lucha. Bien, no es que somos salvos y bueno, como dije hoy, nos acostamos y que venga Cristo a buscarnos. No, esa no es la vida cristiana, ¿verdad? No es encerrarnos en un templo y ni cumplir los ritos de un templo, sino es afuera, es sacrificio. Depender 100% de Dios, ¿tá? Eso es lo que debemos saber y entender que no dependemos más de nuestra fuerza y nuestras mentalidades. Es algo que también nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta depender 100% de Dios, vivir por fe, eso nos cuesta también. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Capacitarnos mejores para entender al Señor, para conocer a ese Dios, para poder depositar la confianza en Él, ¿verdad? Porque si decimos que conocemos a Cristo y no creemos en su palabra y no estamos confiando en la palabra de Dios, es una evidencia que no conocemos al Dios de la Escritura. Bueno, muchos dicen, ríndete a Jesús, deja que Él va a hacer. Ríndete a Jesús y Él va a hacer todo, ¿verdad? Bueno, nosotros los que somos redimidos de Dios, tenemos que hacer una parte. No solamente Dios es el que hace, obviamente que Dios nos salva, pero en el momento de nuestra salvación nosotros también tenemos que esforzarnos para el servicio y trabajar para Dios. Bueno, no nos podemos quedar quietos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida se nos va. Así la vida, dice la Biblia, es un vapor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cristiano? El verdadero cristiano aprovecha el tiempo de su peregrinación aquí en la tierra. ¿Qué? Haciendo plata, preocupado por el trabajo, preocupado por las ventas, preocupado por el gobierno, preocupado por el dólar. No, el cristiano está preocupado por las almas que le rodean, las almas que Dios le ha puesto en su camino para que ese cristiano le hable y lo lleve a los pies de Cristo. Esa tiene que ser nuestra preocupación. El Señor dice, búsquenme a mí, y después lo otro va a ser añadido. Busquen lo que yo quiero que hagan, y después lo demás yo se lo voy a dar. Pero bueno, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces estamos más preocupados por las cosas que Dios nos tiene que dar que lo que tenemos que hacer. Señor, vos tenés que darme esto. Señor, tenés que darme aquello. Señor, yo preciso esto. Bueno, el Señor sabe lo que precisamos y Él va a dar de acuerdo a nuestra necesidad y para su gloria. No es para nuestra gloria. Él provee para el cristiano, pero ¿quién termina glorificado siempre? Es Él, ¿verdad? No es para nuestra gloria. No es para que nos aplaudan ni para que nos vean que somos mejores o que vamos progresando, porque los hombres nos tienen que aplaudir. La vida cristiana es esfuerzo, negación, lágrima y sacrificio. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos ser dóciles. Ser esa arcilla dócil en las manos del alfarero, ¿verdad? Y Él vaya moldeando nuestras vidas y haciéndolo a la imagen de Cristo. Esa es la tarea del Padre, hacerlo a la imagen de Cristo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras y obedecerla, y ahí el Señor va a ir moldeando nuestra vida, ¿verdad? Pero si no creemos, si no confiamos en la palabra de Dios, bueno, estamos siendo esa arcilla dura que el Señor nos va a agarrar, nos va a tener que quebrar, ¿verdad? Muchas veces, y hacernos otra vez, agarrar esa vasija, quedó mal, la va a quebrar y va a tratar de otra vez hacerla de nuevo a la imagen de su Hijo. Esa es la misión del Padre, hacerlo a la imagen de su Hijo. Entonces Efesios 6:10, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como dije, le esperamos acostado la fuerza del Señor. Le esperamos acostado que el Señor haga todo. No, el versículo continúa diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vestirnos, hacer, ¿verdad? Para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Si nosotros no actuamos y no hacemos nada, no estamos poniendo la armadura de Dios. No estamos haciendo nada, ¿verdad? Bueno, ay Señor, ¿qué puedo hacer yo?
ponte la armadura. Señor, pero viste que yo no veo que pueda hacer nada. Acá tienes una orden del Señor. Ponete la armadura. Y ya ahí estás haciendo lo que Dios está mandando. Y ya ahí ya estás pronto para el servicio de Dios y pronto para cumplir, para pelear y estar firme contra la acechanza del diablo. Acá está lo que estábamos hablando. El cristiano debe vestirse. Entonces debemos hacer algo. ¿Verdad? Debemos de hacer. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Bueno, dice el versículo, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Si no lo hacemos, si no nos vestimos, ¿qué va a pasar? No vamos a estar firmes. Y va a venir el diablo y ¿qué va a hacer? Nos va a tirar. Vamos a caer. ¿Por qué? Porque no estábamos firmes y no nos pusimos toda la armadura de Dios. Estamos en guerra y eso debemos estar, meternos en nuestra mente, ¿verdad? Que vivimos en un mundo de guerra, en un mundo hostil que no nos quiere. Por eso el cristiano está velando y orando, está atento a la acechanza del diablo. Pero el cristiano tiene que hacer, ponerse la armadura y salir. No dejar que los otros soldados hagan todo, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero va a ir fulano, para que lo haga él. Obviamente que no todos podemos hacer todo. Cada uno tiene un don, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo cada uno tiene una parte para hacer. Bueno, estamos cumpliendo nuestra parte, estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, o somos como esos soldados que, ¿verdad?, van a la guerra y decir, que vayan esto, yo me quedo acá atrás por la duda que si lo matan a mi compañero adelante, a mí no me hacen nada, ¿verdad? Bueno, son los soldados cobardes, ¿verdad?, que están preocupándose por sí mismos y no se preocupan para la gloria de Dios y por la causa que es su misión. ¿Cuál era la misión? ¿Se acuerdan? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bueno, va a ir Verónica, yo me voy a quedar, yo no voy a hablar a nadie del Evangelio, total. Verónica le habla el Evangelio. No, dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. El cristiano donde está hablando siempre de qué? Del Evangelio, está predicando el Evangelio, está hablando de la Biblia. Entonces sabemos que dependemos totalmente de Dios, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu Santo, ese es el poder que Dios nos ha dado. Nuestra parte es alimentar al Espíritu Santo, conocer más la Escritura, madurar, crecer y estar fortalecido, ¿verdad? Vivir las Escrituras. Bueno, eso es nuestra parte, nuestra vida cristiana. Y el Señor va a hacer lo otro. El Señor va a hacer lo otro. La vida cristiana es disciplina constante, disciplinarnos. Un soldado no va a la guerra así nomás, ¿verdad? Un soldado primeramente tiene que ser capacitado, si puede ser soldado, y después de estar capacitado y recibirse como soldado, sigue entrenando y sigue entrenando y sigue entrenando, ¿verdad? Para que cuando viene la guerra, está pronto para ir a la guerra. No es que soy soldado, tome un fusil que no lo sabe usar, tome un casco que se lo pone al revés, las botas no se las sabe abrochar, no se las sabe atar, se le caen los pantalones porque no sabe ponerse el cinto, ¿verdad? No, un soldado ya sabe cómo se tiene que poner su correaje, sabe cómo usar el arma, sabe cómo ponerse el casco, ¿por qué? Porque tuvo una preparación. Bueno, así el cristiano se salva, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos habla que la salvación es por gracia y por fe, y ahí el Señor nos viene capacitando y nos deja pronto para el servicio de Él, de Dios. Hebreo capítulo 12 nos habla que la vida cristiana es una carrera. Miren un deportista. Bueno, un deportista no dice, bueno, yo soy bueno para correr, me voy a anotar para la Olimpiada, capaz que gano. Y va y mañana la Olimpiada va y se anota y corre. No, un atleta tiene entrenamiento y se tiene que abstener de alimentos, se tiene que hacer una dieta especial para poder correr esa carrera, para poder correr la carrera, ¿verdad? Y ganarla, porque cuando uno va a correr la carrera, el atleta va con su mentalidad de ganar, ¿verdad? Por eso se capacita y por eso se abstiene de alimento, sacrifica su cuerpo para esa carrera. Nosotros lo mismo en la vida espiritual. Nosotros sacrificamos este cuerpo nos mentalizamos que nuestra meta es el cielo, ¿verdad? Y por eso le decimos no al pecado, le decimos no a Satanás y nos estamos absteniendo del pecado porque queremos llegar a la meta. Esa es la esperanza, ¿verdad?, del yelmo de nuestra salvación. Primera de Corintios capítulo 9 nos dice que la vida cristiana es una pelea. Bueno, vemos un peleador, ¿verdad? Un peleador no va a decir, me reta al campeón. Imagínense, en un campeón mundial ahí, está uno en la tribuna y dice, yo le gano, voy a ir y voy a ganar, sin entrenar, sin nada. Se pueden imaginar, dura menos, ¿verdad? Va a durar 2 segundos, que el campeón le va a pegar 2, 3 y ¡pac!, va a caer al suelo, ¿verdad? Bueno, esa persona para retar al campeón tiene que entrenar, tiene que
ir peleando y peleando y peleando hasta poder llegar a retar al campeón, porque está a su nivel, ¿entiendes? Bueno, el cristiano tiene que llegar a un nivel, ¿verdad? Tiene que llegar a un nivel completo. ¿Y dónde va a estar completo? En el cielo. Pero mientras tanto está acá en la tierra, ¿qué va haciendo? Se va perfeccionando, se va perfeccionando. ¿Por qué? Porque estoy peleando la batalla de la fe. Tengo que estar firme contra las acechanzas del diablo. Bueno, vemos que así como los atletas y los peleadores deben entrenar, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 8 dice, ser cuidadosos en aplicarnos a buenas obras. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Hacer buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. Bueno, ven que la vida cristiana no es simplemente, bueno, soy salvo y ya conozco el Evangelio y ya está. No, la vida cristiana es hacer todo para la gloria de Dios. Por eso lo dice la Biblia. Y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Bueno, Primera de Pedro capítulo 5 nos dice, debemos resistir al diablo. Resistir, bueno, para resistir al diablo debemos hacer, tenemos que prepararnos como ese soldado que estuvimos mirando, ¿verdad? Que se prepara y sabe usar el arma que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la usemos cuando somos atacados. Bueno, Primera de Corintios nos dice, Primera Corintios 9 nos dice, debemos golpear nuestro cuerpo para sujetarlo. Debemos aprender a decir que no a nuestros deseos, ¿verdad? Y eso es golpear nuestro cuerpo. Decirle no, eso no me conviene, eso no le trae gloria a Dios. Decir esta palabra no le trae gloria a Dios. Mirar esto no le trae gloria a Dios, entonces no lo hago. Filipenses capítulo 3 nos dice, debemos proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del cristiano? El llamamiento estar con Cristo, ¿verdad? Ese es el gran premio que tenemos. Bueno, lo que desea cada cristiano no son las bendiciones que nos esperan, ¿verdad? Obviamente que las deseamos, pero nuestro principal objetivo es estar con ¿quién? Con Cristo, con nuestro dueño, con nuestro Señor. Ese es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Estar con Él. Bueno, y para estar con Él hay que esforzarse en esta tierra, ¿verdad? Darle gloria a Él. No ser conformistas, ¿verdad? Bueno, ya está, ya llegué, ya soy salvo, ya me conformé. No, Pablo no se conformó. Pablo estuvo hasta lo último, ¿verdad? Esforzándose y animando a otros para que se esforzaran para llegar junto a la carrera, ¿verdad? A la meta, llegar junto a la meta. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cómo nos perfeccionamos? ¿Cómo nos limpiamos? Bueno, estudiando las Escrituras, ¿verdad? Conociendo la santidad de Dios. Y ahí cuanto más conocemos a Dios, cuanto más conocemos al Señor, más vamos a tener temor, porque estamos más cerca de Él y Él sabe todo, y Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que miramos, Él sabe lo que hablamos. Bueno, tengo ya cuidarme para que todo lo que yo haga lo haga para su gloria. Entonces nos estamos dando cuenta que tenemos trabajo acá en la tierra, como soldados, ¿verdad? Como cristianos. No es que Dios va a hacer todo y los hijos nos quedamos sentados a ver qué hace el Señor en la vida del cristiano, ¿verdad? Bueno, la vida del cristiano es un compromiso con Dios. Es cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando nos casamos nos comprometemos delante de Dios que vamos a hacernos cargo de la esposa que nos ha dado, ¿verdad? Y vamos a cuidarla y vamos a protegerla. Y la vamos a amar ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso que hacemos con Dios y con ella. ¿Ah? Bueno, lo mismo la vida cristiana es un compromiso que hicimos con Cristo, que le vamos a servir, que le vamos a adorar, que vamos a hablar de Él, que vamos a hacer todo para la gloria de Él. Es un compromiso. Cada uno sabe, ¿verdad? Si lo está cumpliendo. Bueno, pero bueno, tenemos en ese trabajo va a haber alguien que nos va a poner un palo en la rueda. ¿Quién va a ser? Satanás. Satanás no quiere que estemos enseñando, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho religiones, ¿verdad? Bueno, ha hecho religiones ¿para qué? Para torcer las escrituras, para enseñar doctrinas de demonio, como dice la escritura. Bueno, ¿qué hacen estas personas? Hacen lo que Dios quiere, lo que su Dios quiere, ¿verdad? Le sirven a los hombres, le sirven al dinero, adoran a hombres y continúan sirviendo a hombres.
y engañan a las personas que están ahí. Bueno, eso es Satanás, tiene cautiva a esas personas, las tiene engañadas, ¿verdad? Entonces nosotros, para no caer en ese sistema demoníaco, debemos estudiar las Escrituras. Debemos estudiar las Escrituras y aplicar las Escrituras, ¿verdad? No podemos seguir a cualquiera y a escuchar a cualquiera que, bueno, diga, bueno, yo soy cristiano y tengo tal título, ¿verdad? No podemos, ¿por qué? Porque yo tengo que cuidar mi vida espiritual y tengo que, delante de Dios, mi compromiso de Dios es estudiar la sana doctrina y aplicarla a mi vida y vivir la palabra pura, no adulterada, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas pertenecen a la vida de la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Para qué nos llamó Dios a los cristianos? Para su gloria y excelencia. Bueno, pero también nos llamó para conocerlo, ¿verdad? Mediante el conocimiento de Dios, vamos que conociendo más esa gloria que nos está esperando, conociendo más la excelencia de Dios, conociendo su divino poder. ¿Cómo es su divino poder? Conociendo el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que tenemos un poder y muchas veces no lo sabemos usar. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Escritura como debemos de estudiar. Porque nos dejamos llevar por cualquiera que dice ser cristiano y enseña, tuerce las Escrituras, ¿verdad? Bien, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Estas promesas dónde están? En la palabra de Dios, ¿verdad? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando conocemos las Escrituras y las estudiamos, somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos la promesa de Dios que en su palabra. En su palabra. Para nosotros esta Biblia es oro, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta Biblia, la palabra de Dios, al estudiarla y practicarla, cuando lo estamos practicando, ¿qué estamos haciendo? Practicando la naturaleza divina. Estamos actuando como Dios. Y esa es nuestra tarea, actuar como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Actuar como Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, toda diligencia, preocuparnos. Nuestra tarea, nuestro principal motivo es imitar al Señor Jesucristo, porque para eso me llamó el Señor, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Ves qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, para que nuestra fe crezca, tenemos que conocer las Escrituras, leer la Biblia, ¿verdad? Al conocimiento, ¿qué nos va a dar? Dominio propio. Ya nuestra carne no va a hacer lo que quiera, sino que nuestra carne va a estar sujeta al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a dar dominio propio. Al dominio propio, ¿qué nos va a dar? Paciencia, ¿verdad? Vamos a tener paciencia como el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que dijo: aprendan de mí, aprendan de mí. Bueno, eso es lo que hace el cristiano, aprende de su Señor, ¿verdad? Y piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, obediencia a la palabra de Dios. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Versículo 8 al 15, dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar? Vamos a llevar una vida de ociosos. Vamos a estar haciendo lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Vamos a estar pecando contra Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Versículo 9. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, ¿no quieres caer? ¿Quieres agradar a Dios? Bueno, haz lo que dice la Escritura. Haz lo que dice la Escritura y no vas a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera. Entonces, la vida cristiana hay que hacer cosas. No es estar sentado y venir simplemente los domingos, ¿verdad? Tenemos que hacer cosas.
Debemos esforzarnos, estudiar las escrituras, vivirlas, pero vamos a recibir ataques. Y más tenemos que esforzarnos. Por esto, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bueno, Pedro le dice, bueno, lo voy a seguir insistiendo. Yo sé que ustedes la saben, pero ¿qué pasa en el ser humano? ¿Cómo somos? Nos olvidamos, ¿verdad? Somos olvidadizos. Y entonces tienen que venir y hacernos recordar las cosas que debemos de hacer. Pues tengo por justo, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. ¿Cómo nos amonestamos unos a otros? Bueno, ¿cómo nos despertamos? Perdón, unos a otros. Amonestándonos unos a otros, ¿verdad? Llamándonos la atención unos a otros. No es como dicen los herejes, no juzguéis, ¿verdad? Eso es una herejía. Bueno, la Biblia nos manda a exhortarnos. Pedro lo hacía, Pablo lo hacía. Entonces no es que nosotros hagamos esto y estemos juzgando, sino que los primeros cristianos lo hicieron. ¿Verdad? Por eso nosotros lo hacemos, como lo dice la Biblia. Ellos lo hicieron, entonces hay trabajo para hacer. Vemos un hermano que está dormido, que se va cayendo, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no, yo no lo voy a juzgar, que se maneje. Voy a orar por él. No, la Biblia me manda que debemos de amonestarnos los unos a los otros. ¿Verdad? No, hay que orar por ese hermano, sí, pero también hay que ir y hablar con el hermano. Tenemos que hacer. Se dan cuenta que siempre hay que hacer. Sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Ya Pedro estaba pronto para ser sacrificado. Ya Pedro iba a ser muerto, ¿verdad? Por causa del Evangelio, iba a ser crucificado. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, el Señor le había dicho que Él iba a morir, ¿verdad? Crucificado. Versículo 15, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, yo me voy a morir y acuérdense de lo que yo les he enseñado. Acuérdense. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Estar entrenando a nosotros mismos y ayudando y entrenando a otros. ¿Para qué? Para juntos llegar a la meta. Para juntos estar firmes contra la desechanza del diablo. La vida cristiana no es solo yo. Yo cuido mi salvación, soy yo, vos cuidás tu salvación, vos haces lo que vos quieras. Lo importante es que vengas al templo y hagas algo en el templo. Después hacer lo que quieras. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no nos enseña, o sea, Cristo no nos enseñó eso y no practicó eso, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana es hacer todo para la gloria de Dios, todo. Ir al domingo a la iglesia, pero todo de lunes a sábado, seguir dándole gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que hacer? Ven que hay trabajo para hacer, ocuparnos de nuestra salvación. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, este deseo viene en nuestra vida es porque Dios está en nosotros. Y Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, produce el querer como el hacer. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. ¿Verdad? Hacerlo. Nada, tenés que orar. Ah, no, hoy no voy a orar, voy a mirar la tele. Tenés que congregarte. No, hoy no me voy a congregar porque me voy a, no sé, estoy cansado, o me voy a partido de fútbol. No me voy a congregar. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué va pasando? El Espíritu Santo se va a ¿qué? Se va contristando, se va debilitando. Y ese cristiano no está haciendo, no está viviendo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo le está diciendo a la iglesia, por lo cual trabajo. O sea, Pablo hacía cosas, ¿entienden? ¿Qué hacía en su vida espiritual? Luchando según la potencia de Él. El poder que Él tenía, el Espíritu Santo, le estaba enseñando lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros nos congregamos y estudiamos la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos diga qué tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana es lo mismo que hicieron los primeros cristianos? No ha cambiado, no ha cambiado. Tenemos que hacer, debemos exigirnos. Entonces debemos ponernos la armadura de Dios para poder estar firme, y esto exige nuestro mayor esfuerzo para poder ganar el día a día
La batalla del cristiano no es un día, sino es todos los días. Todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos luchas contra los demonios, contra principados, contra huestes espirituales. Una guerra, ¿verdad? De todos los días, donde muchas veces tienen más preocupaciones y lágrimas, persecuciones, tribulaciones, que bueno, que alegrías y paz y gozo, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana muchas veces es sufrir y sufrir, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos da gozo, nos da paz, ¿verdad? Pero afuera no tenemos paz. ¿Por qué? Porque el mundo no nos quiere, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios nos puso en este mundo para estar en guerra, ¿verdad? Para pulirnos, ser nuestro alfarero, ¿verdad? Para poder hacernos a la imagen de Él. El Padre nos está haciendo la imagen de Cristo. Todos los días debemos llevar el cinto de la verdad. No es que, bueno, hoy salgo sin cinto. Imagínense, voy a salir a la calle y me saco el cinto. Ay, si me caen los pantalones no pasa nada. Voy a la pelea, a la lucha y a la guerra. ¿Saben qué? Me saco el correaje. ¿Y dónde voy a colgar el arma? No sé, la llevo en la mano. Pero te va a cansar y si me canso la tiro. ¿Pero qué voy a hacer? No, así no es la vida de un soldado. El soldado cuando sale a la guerra sale con todo, ¿verdad? Sale con su cinto, con su arma, con su casco, ¿verdad? No sale así nomás. Entonces el cristiano se preocupa todos los días de llevar el cinto, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Bueno, si no usamos la armadura completa, vamos a caer. Vimos en Efesios capítulo 6, versículo 17, la primera parte, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando el domingo pasado, verdad? Que el yelmo es el casco, ¿verdad? Y nos habla de la salvación futura, ¿verdad? La salvación total del pecado, nuestra glorificación. Bueno, acá no está hablando, acá no está hablando de nuestra salvación. Ya fuimos salvos en el capítulo 2, ¿se acuerdan que ya lo hablamos? En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahí nos habla que ya ahí somos salvos. No podemos estar pensando, si estamos en guerra, en la salvación pasada, sino estamos pensando en la salvación futura, en lo que nos está esperando adelante, ¿verdad? Vimos que la salvación tenía 3 dimensiones: pasado, nuestra salvación, justificación, nos salvó de la paga del pecado. Esa es la salvación pasada. La salvación presente, ahora, estamos siendo salvos del poder del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros en los cielos, día a día, a cada instante, por nosotros. Bueno, tenemos la salvación futura. Somos salvos de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Acá Pablo está hablando del yelmo de nuestra salvación futura, y eso nos protege contra el ataque de Satanás. Ese casco, ¿verdad? Ese yelmo, cuando vienen los ataques de Satanás, bueno, el desánimo, ¿qué es lo que pensamos? Ah, qué horrible. No, tengo que seguir. Me esperan las glorias futuras. Me espera la salvación allá en el cielo. Me espera el cuerpo glorificado. Tengo que continuar. No puedo bajar los brazos. Porque tengo que llegar. Tengo que llegar. Estuve mirando que Satanás tiene una espada grande con 2 filos. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso? Un filo era una espada grande, ¿verdad? En un lado tiene el filo del desánimo. Y esa espada va a dar en la cabeza del cristiano. Si el cristiano no tiene el yelmo de la salvación, pensando en la salvación futura, ese desánimo va a pegar y nos va a herir y nos va a dejar fuera de combate, ¿verdad? Bueno, estuve mirando, ¿verdad?, que tenía esa espada. Bueno, ¿y cómo la vencemos? Pensando en las glorias futuras, en nuestro hogar. Debemos pensar que Cristo es nuestro capitán, está por venir a buscarnos y nos va a recompensar. Y nuestro anhelo debe ser que nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero ser fiel a mi Señor. Yo quiero cumplir con ese propósito y ese compromiso que yo hice un día cuando Él me salvó. Yo le dije a Él: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, voy a serte fiel y voy a ser fiel hasta la muerte. Así como tú diste tu vida por mí y tú moriste por mí y tú fuiste fiel al Padre hasta la muerte, yo quiero ser fiel a ti, Señor, hasta la muerte. Y bueno, y cuando llegue el momento de la muerte o Él venga a buscarnos y nos encontremos delante de Él, porque vamos a enfrentarnos adelante de nuestro capitán, y nos diga y nos felicite y diga: bien, buen siervo y fiel.
tú cumpliste con todo lo que yo te mandé. Gloria a Cristo, ¿verdad? Gloria a Cristo. Bueno, este casco que Dios nos da es para eso, para continuar en nuestra lucha y estar firme contra la acechanza del diablo. Tenemos un futuro glorioso que nos espera. No miremos lo que nos rodea, sino miremos el futuro, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es mirar lo que nos rodea. Ay, qué horrible esto, ¿verdad? Ay, qué horrible aquello. Ay, qué horrible esto, Gustavo. Ay, qué... ¿verdad? Y viene Satanás y dice, pero no va a poder, no va a lograr, y no va a lograr. Y ahí y entramos a desanimarnos y a desesperarnos y a luchar. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué dice el Señor? Mira la gloria futura. Deja esto para mí, ¿verdad? Mira la gloria futura. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32. Dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me provecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bueno, ¿qué dice Pablo? Bueno, si yo te he luchado, ¿verdad? Yo voy a ir a Efesios y sé que lo que me va a pasar ahí, me van a mandar en la cárcel, me van a odiar, me van a insultar, pero si yo no pensara en las glorias que me esperan, en vano iría a Efesios, ¿verdad? Iría a Efesios y decir, bueno, vamos a disfrutar la vida, vamos a comer, vamos a beber, vamos a estar en fiesta. Total, si la vida es esto, ¿verdad? Es algo tonto, ¿verdad? Pensar que sí, bueno, vamos a ir a tal lado, estamos batallando en esta batalla espiritual y no tenemos futuro. Va a ser solamente pelear. ¿Qué va a pasar? Nos cansaríamos, tiraríamos la toalla. Pero si sabemos que esta batalla la vamos a ganar, si sabemos que nos espera la gloria futura, eso nos va a impulsar a ¿qué? A continuar en la guerra, a soportar toda la acechanza del diablo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandece la luz. Dice que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ver esa gloria es por fe. Nosotros vivimos por fe, mirando esa gloria, mirando la gloria futura. No la vemos, pero la creemos por fe, ¿verdad? Cada día creemos esa gloria y cada día tenemos la esperanza de la gloria, ¿verdad? Eterna, que Cristo va a compartir su gloria con nosotros, ¿verdad? Tenemos un hogar allá en el cielo. No, nuestro hogar no es aquí. Nuestra verdadera familia está en los cielos. Nuestra familia carnal no es nuestra verdadera familia. Nuestra verdadera familia es la familia espiritual. Vivimos en un mundo de tinieblas y tenemos que estar alumbrando. Y ese es nuestro ministerio, alumbrar y alumbrar. ¿Dónde estás? En el trabajo, en la escuela, en el liceo, en el vecindario. ¿Cuál es tu tarea? Alumbrar. Bueno, ven que hay trabajo para hacer. Ay, no sé qué voy a hacer, Señor, no sé qué voy a hacer. Alumbra, sé luz en tu lugar donde Dios te ha puesto. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese barro? Nuestro cuerpo mortal. Ese es el vaso de barro. Pero lo que vale no es el vaso, sino lo que tenemos dentro. ¿Qué es lo que tenemos dentro? El Espíritu de Dios. Ese es el tesoro. Esas son las garras de nuestra herencia. Ese es el sello que nos da la entrada al cielo. Todo es de Dios. Todo es del poder de Dios. Todo hace Dios. Y ese poder es que nos hace alumbrar. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Versículo 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, pero más no angustiados. En apuro, más no desesperados. Bueno, ¿esto qué va a producir? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber apuro, va a haber desespero, va a haber problemas, pero el cristiano está angustiado, se preocupa, pero no está en apuro. Más no desesperado. Perseguidos, más no desamparados. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él. Está en su vida, el Espíritu Santo está en su vida, Cristo está intercediendo, el Padre bendiciéndome. Entonces no estamos desesperados, ¿verdad? Perseguidos, mas no desamparados. ¿Se dan cuenta? No estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Podemos caer, pero no estamos destruidos. Dios me va a levantar. Dios me va a fortalecer. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nuestra carne debe estar muerta.
nosotros morimos cuando le dijimos sí al Señor. Señor, sálvame, quiero que me salves, Señor. Estoy necesitado de, bueno, ve, el Señor nos hace ver nuestro pecado, nuestra bajeza espiritual, nos hace arrepentir. Nosotros gritando al Señor, sálvanos como Pedro, sálvame, Señor, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor nos salva, ¿verdad? Versículo 14. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso es lo que tenemos que pensar, que no vamos a estar eternamente en esta tierra, que Dios nos va a resucitar con Jesús, ¿verdad? Él nos va a resucitar, perdón, Jesús nos va a resucitar, ¿verdad? Y vamos a estar juntamente con Él, y esta es nuestra salvación futura. Debemos anhelar, pensar y seguir luchando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos esperan las glorias eternas. Debemos seguir obedeciendo la palabra de Dios, esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para servir al Señor. Bueno, cuando lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar? Va a venir el diablo a desanimarnos y va a decir, deja, no ores más, no leas tanto la Biblia, no te congregues, anda a veces, descansa, no hables tanto de Cristo. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de... No hables tanto del reino de los cielos, deja de hablar de Cristo, nadie te escucha, no estudies tanto de la palabra de Dios, para acostarte a dormir, cuídate, ¿verdad? Bueno, y ahí viene Satanás y nos quiere desanimar, ¿verdad? Y es ahí donde debemos pensar, el día de mi coronación está por venir. Ya viene Cristo, ya viene. Tengo que seguir, tengo que continuar, ¿verdad? Aguantar un poquito más. Ese fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Lo llevaba, eso es lo que pensaba, perdón, Pablo, y lo llevaba a continuar. Está pronto, estoy pronto para irme. Tengo que continuar porque me voy a ir en cualquier momento. Si el Señor me viene a buscar o yo me voy, tengo que continuar. Tenemos que continuar. Pues Pablo llegó, claro que llegó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Era un superhombre? No, solo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Se dan cuenta? Él fue un soldado más. Peleé la buena batalla. ¿Qué hizo? Se puso la armadura de Dios. Peleó la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo lo logró? Él dijo, me esperan las coronas de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí. No solo a mí, sino a todos los que esperan en su venida. Dios lo está prometiendo y fiel es el que lo prometió. Dios es fiel. Acuérdense, Dios lo que promete lo cumple. Pero hay una segunda cosa que Satanás usa para desanimarnos. Y se acuerdan que tiene, como dije, la espada de dos filos, y es la duda. La duda. ¿Será? ¿Será así? Como Eva, ¿se acuerdan? Pero no es tan así, Eva. Pero el día que vos comas de ese fruto, vas a ser como Dios. Vas a ser como Él. Por eso Él no quiere que vos seas como Él. ¿Verdad? No hagas caso a Dios. Entonces Satanás nos hace dudar, ¿verdad? Nos hace dudar de la palabra de Dios. Bueno, cuando pecamos nos hace dudar que somos salvos. Tú eres hijo de Dios, caíste en pecado, no mereces ser salvo. No sos un buen cristiano, vos no sos hijo de Dios. ¿Por qué no intentás salvarte otra vez? A intentar otra vez aceptar a Cristo, ¿verdad? Y ahí andan muchas veces los cristianos dudando. Y bueno, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¡Qué horrible! ¿Pequé? Bueno, en la vida cristiana vamos a pecar. Muchos también han enseñado iglesias falsas, ¿verdad? Que, bueno, si viene Cristo a buscarnos y yo he pecado, ¿qué pasa? Ay, te quedás, te vas para el infierno. Bueno, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Todos vamos a ir con un pecado al cielo. Nadie va a entrar sin pecado al cielo, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo. Y todos vamos a ir con un pecado al cielo, ¿verdad? Pero en su gracia y su misericordia ya Dios nos salvó. Somos salvos, ¿verdad? ¿Vamos a caer mientras estemos en esta tierra? Sí, vamos a caer. Vamos a caer en desobediencia en la palabra de Dios. Sí, vamos a caer, pero bueno, tenemos el gozo que somos salvos. Y eso nos da la seguridad de que confesamos el pecado. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Satanás nos quiere hacer que vivamos una vida miserable. Una vida de dudas. Una vida que andamos flotando. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Podré llegar? ¿No llegaré? ¡Qué horrible! Pero tenemos tantas promesas de Dios que Cristo está intercediendo por mí. Él está conmigo. Su Espíritu está conmigo. El Padre me está bendiciendo. ¿Qué más puedo pedir?
Si Satanás viene y nos hace dudar, tenemos que saber responderle como el Señor le respondió, con versículos bíblicos, ¿verdad? No dudar de la palabra de Dios, sino atesorarla, hablarla y vivirla, y es ahí donde podamos estar firmes contra la desechanza del diablo. Si no lo hacemos, ¿qué hacemos? Deshonramos a Dios. ¿Qué le estamos diciendo? Que Dios es un mentiroso. Cuando nosotros hacemos caso al diablo y dudamos de la palabra de Dios, estamos demostrando al mundo que Él es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Cuando hablamos del Evangelio a las personas y vivimos una vida no de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué estamos diciéndole al mundo? Que el Dios que creemos es un mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos una vida mundana. Entonces nosotros, si decimos que creemos en Cristo, tenemos que vivir como Cristo anduvo y demostramos que nuestro Dios es verdad y creemos sus mandamientos y nuestra esperanza está en los mandamientos de Dios. Imagínense, hablamos a nuestros hijos, hablamos a nuestra esposa de la palabra de Dios, vos tenés que hacer esto porque Dios lo dice, pero ellos ven mi vida y no ven que yo vivo la escritura. ¿Se dan cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestra familia, a nuestro prójimo? Nosotros no somos la luz que tenemos que ser, que debemos de ser. Estamos deshonrando a Dios. Mateo capítulo 14. Versículo 31. Tenemos un ejemplo. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Por qué dudaste? Bueno, Pedro estaba con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero quiso caminar en el mar. Jesús le dice, ven conmigo, ven. Hey, voy, sí, Señor. Se bajó, dio unos pasos ahí. Cuando miró la tormenta alrededor, dudó del Señor, de su poder. Y el Señor dijo, ven. Bueno, nosotros tantas veces, el Señor nos dice, ven y sígueme. Y digo, sí, Señor, yo te voy a seguir. Ay, pero mirá lo que está pasando en el mundo. Y mirá lo que hizo aquel. Y mirá lo que hizo aquel otro. Y ya nos vamos alejando del Señor y nos vamos hundiendo, porque nos entró el pecado de la duda. Hechos capítulo 10, versículo 20. Debemos luchar contra la duda. Hechos capítulo 10, versículo 20. Levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bueno, Pedro tenía que ir a predicar a Cornelio, pero Pedro estaba dudando. Pero son gentiles, nosotros somos judíos. ¿Ah? Pero el Señor dijo, Pedro, por favor, levántate y no dudes. Andá y haz lo que te mandé, ¿verdad? Y tantas veces nosotros nos comportamos como Pedro, dudamos de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y Satanás es especialista para atacarnos y hacernos dudar de las Escrituras. Juan 6:37. Juan 6:37. Dice así la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo he hecho fuera. Si fuimos a Cristo en el pasado, acuérdense que fuimos a Cristo en el pasado, somos salvos. Cristo nos salvó, ¿ah? Pero Cristo no nos va a echar. Él no nos va a echar, dice. ¿Ah? Estamos seguros, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Es algo ilógico y tonto pensar que Cristo nos va a echar, que vamos a perder la salvación. No, ya no te quiero más, salí acá. No, Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Porque fiel es el que lo prometió. Bueno, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Verdad? Y no pensamos en estas promesas preciosas. Bueno, el Padre nos eligió antes de la fundación del mundo y nos regaló a su Hijo. ¿Se dan cuenta? El Padre antes de crear el mundo pensó en Gustavo, en Verónica, en Sisto, bueno, en Cecilia, en Isabel, en Carmen, en Florencia. Bueno, cada uno que estamos aquí pensó antes de la fundación del mundo, estas personas son las que le voy a regalar a mi hijo. Y es un regalo para mi hijo el Señor Jesucristo. Para mi hijo. Bueno, nosotros somos del Hijo. Somos un regalo del Padre al Hijo. ¿Y el Hijo qué es lo que tiene que hacer? Cuidarlo. Porque acá el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. ¿Qué le da? Nosotros somos nuestras almas son lo que le dio el Padre, ¿verdad? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Da la Trinidad junto con nosotros.
La Trinidad está actuando en nosotros. El Padre nos eligió, el Hijo intercediendo por nosotros, muriendo por nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a pensar que vamos a perder la salvación. Es algo ilógico, ¿verdad? Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Desde antes de la fundación del mundo, redimir un grupo de personas y regalársela a su Hijo. Esa es la voluntad del Padre, para que nos cuide. Bueno, y el Señor por eso hoy intercede ¿por quién? Por la iglesia. ¿Por qué? Porque lo está cuidando, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Versículo 39. Y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Estamos seguros en la mano de Cristo? Sí, estamos seguros porque Dios mismo nos está cuidando. Dios mismo dice, es la voluntad de mi Padre. Bueno, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me dio, yo no pierda ninguno de ustedes. Así que el que se va del camino del Señor, ¿qué quiere decir? No era el Señor. No era. Era una cabrita. No era una oveja. Porque las ovejas oyen la voz de Dios y lo siguen. Son propiedad de Dios. Juan 10, 27. Acá es lo que estábamos hablando. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es lo que dice el Señor. El Señor dice, mis ovejas, tú y yo somos sus ovejas. Es su obligación de cuidar de nosotros los cristianos. Cristo es nuestro pastor. Él es el buen pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Las ovejas del Señor siguen, obedecen. Es algo, ¿verdad?, que debemos analizar nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo? ¿Somos del rebaño o somos del rebaño del Señor, ovejas del Señor, o somos cabritos, ¿verdad? Que siguen a Satanás y se han infiltrado dentro de la iglesia donde están las ovejas, y esas cabritas son las que destruyen las ovejas del rebaño del Señor. Pero si somos del Señor, nadie nos va a destruir. Somos de Él. Versículo 28. Y yo, ¿qué dice el Señor? Y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie la arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Cristo. Nadie nos puede sacar de ahí. ¿Qué más seguridad queremos? El que hizo el cielo, el universo, los universos, está cuidando de nosotros, de estos pequeños pecadores, ¿verdad? Está cuidando el Señor. Dice, nunca perecerán. Dios promete cuidarnos y Él es fiel. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos doble protección. Estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Nadie nos puede sacar de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Nada nos puede separar. Por eso estamos persuadidos y convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, esto fue en la parte pasada, la salvación pasada, la perfeccionará. Esto es la parte presente de nuestra salvación, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo, esta es la parte futura de nuestra salvación, del pecado total. Bueno, eso es lo que dice Filipenses 1:6. Se dan cuenta que siempre está hablando de la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. Siempre. De nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Tenemos que estar convencidos de esto, que nadie nos va a arrebatar. No tener miedo al mundo. Judas. Con esto quiero ir terminando, pues se me fue el tiempo. Judas, versículo 4. Bueno, Judas, el libro que habla contra la apostasía. Si usted quiere conocer un apóstata, lea Judas, ¿verdad? Aquellos que se han introducido dentro de las iglesias para destruir a las iglesias, los instrumentos de Satanás infiltrados en el cuerpo de Cristo y enseñan de doctrinas de demonio. Vamos a ver lo que dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, viven una vida de libertinaje, una vida, doble vida, ¿verdad? Un día son cristianos, el domingo en el templo, pero después salen de los templos y son, ¿verdad? Viven una vida de libertinaje, de aquella gracia de Dios
se ríen de la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos son los apóstatas, ¿verdad?, que se han introducido dentro de la iglesia. Bueno, versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores, blasfeman el nombre de Cristo, blasfeman la palabra de Dios. Esto es lo que hace Satanás dentro de las iglesias. No es que entra Satanás y bueno, y acá vamos a hacer lo que yo digo, no. Manda hombres vestidos como cristianos, ¿verdad? Vos los mirás y son tan preciosos y tan buenos, pero sus frutos nos están diciendo que no son cristianos, ¿verdad? Por eso el Señor dice: miren los frutos. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos engañadores no aman a los hermanos, sino que están para sacar ventaja. Son avaros y su deseo es destruir el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿esto qué hace? Cuando nosotros vemos estas personas y una persona nueva en la fe ve estas cosas, ¿y qué hace? ¿Será así esto? ¿La vida cristiana es esto? ¿Doble vida? ¿Qué hace? Dudar, ¿verdad? Por eso están estas personas dentro. Satanás usa a esas personas para que los cristianos duden. ¿Creen mal yo? ¿Están mal ellos? Pero vamos a la Escritura y la Escritura nos dice quiénes son los que están mal. Versículo 12. Y estos son manchas de vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, Judas es muy específico cómo son estas personas, ¿verdad? Están lucrando con el nombre de Dios. ¿Y su jefe quién es? Satanás. Satanás mete a esas personas ahí para hacer dudar a los cristianos, ¿verdad?, si están en el camino correcto. ¿Estaré bien yo o están bien ellos? ¿Quiénes son los que están bien? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son los que están bien, dice el Señor. Versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bueno, vamos a ver esas personas dentro del cuerpo de Cristo. Pero nuestra meta es: el Señor me está guardando. Nadie me va a arrebatar de su mano. Él me está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, mi esperanza es que el Señor me va a guardar sin caída y Él me va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, el Señor también oró por su iglesia. El Señor oró por nosotros, ¿se acuerdan? Antes de subir a la cruz. Bueno, Él oró por nosotros. Dijo: Padre, oro para que... Eso lo íbamos a leer, pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Y después, si lo quieren leer ustedes en su casa. Juan capítulo 17, versículo 11 y 15. El Señor oró por nosotros. Dijo: Padre, oro para que los guardes, ¿verdad? A los que tú me has dado los guardes. ¿Que los guarde de qué? Del mal, del maligno, ¿verdad? Tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado para nuestra salvación, que no lo vamos a perder. Dios nos está guardando, Dios nos está protegiendo. No dudemos del gran poder de Dios. Judas, como estuvo mirando el versículo 24, dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, no dudemos, ya tenemos bastantes promesas, ¿verdad? Como el salmista, que él decía: bueno, yo moraré en la casa de Jehová para siempre. Yo moraré en la casa de Jehová para siempre, ¿verdad? El salmista estaba pensando, bueno, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista. Bueno, él sabía que en el presente, esto es presente, que iba a estar sobreabundando en su vida. La misericordia, el bien, me seguirán todos los días. ¿La misericordia y el bien de quién? De Dios, ¿verdad? Y esto es el presente. Bueno, y el salmista miraba al futuro: y moraré en la casa de Jehová por siempre, por largos días. Y esa tiene que ser también nuestra esperanza. Ellos llegaron, ellos están allá en las glorias. Nosotros debemos llegar allá, pero debemos ponernos el casco, el yelmo de la salvación, pensando: en la casa de Jehová moraré por largos días.
El bien y la misericordia me protegen todos los días. Él está conmigo. Él está conmigo. Bueno, y primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo va a hacer Dios. Dios va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Confiemos en el poder de Dios. Dios es nuestra fortaleza. Él es aquel que nos levanta. Él es el que nos anima a que no dudemos en la palabra de Dios. Satanás nos va a alentar a dudar. No creas, ¿verdad? No creas. Pero nosotros somos alentados por Dios, que debemos pensar en nuestras mentes que nos están esperando la gloria futura. Debo oír la palabra del buen pastor y obedecer la palabra de mi pastor. Él es mi pastor. Como cantamos, ¿se acuerdan un himno? Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Bueno, somos nosotros los soldados de la cruz. No, pero aquello, no, nosotros. Cristo murió por mí. Yo soy un soldado de Cristo. Bueno, podamos pensar, ¿verdad? Como espirituales y pensar como Dios quiere que pensemos en la gloria futura. No lo que vemos, no lo que está pasando, sino la gloria futura. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias porque eres tan bueno y tan misericordioso y al ver, Señor amado, tu poder, pero esto nos da seguridad, Señor amado, que estamos en tu mano, Padre, en la mano de tu Hijo, que tenemos al Espíritu Santo, que tú nos vas a perfeccionar, que tú nos vas a guardar sin caída, que vamos a llegar a la meta. Padre, ayúdanos a estar, oh Dios, pensando en estas cosas, en todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, pensar en las cosas de tu palabra, pensar en las glorias, y así poder ser hijos obedientes, hijos que no te traigamos deshonra, sino que te traigamos gloria, Padre amado, porque no dudamos de tu palabra, sino que la creemos, la hablamos y la vivimos. Para tu gloria te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y orar por nosotros. Bueno, y podamos estar el miércoles, si Dios quiere, a las 16 horas, bueno, para la gloria de Dios, estudiando el libro de Romanos, para poder crecer un poquito y madurar un poquito más y parecernos un poquito más a Cristo. Bendiciones y buena semana.